Gálatas capítulo 4. Sí, la semana pasada terminamos el 3, ¿verdad? O lo dejamos inconcluso, ¿no? Sí, lo terminamos. Bien. Comenzamos ahora. Vamos a empezar así, con Juan. Versículo que Capítulo 1. Capítulo 4, versículo 1. ¿Sí? Bien. Comenzamos con... Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no estarán en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. ¿Para acá? Sí, por favor. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Esto mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin mencionar cuando se cumplió el tiempo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comparara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas cosas, de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y siguieran hasta que Cristo se forme por completo en su vida. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Díganme ustedes, los que quieran vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley de los que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara,
representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la viva con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, con hijos de la promesa, igual que Isaac, Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Pues seguimos viendo ahora sí que la inestabilidad, ¿no? De los que ya conozco, en este caso son los gentiles a los que se les está hablando, el de cómo todavía no tienen esa firmeza del evangelio, sino que están movibles, ¿no? Ante, como dice Pablo, ¿no? Es lamentable que conocieron de la palabra y vuelven a hacer ciertas cosas que no se pueden o no están permitidas ya porque ya son más que pues ya conocen de Cristo, ¿no? Entonces eso es lo que habla y les vuelve a decir y les vuelve a nombrar todo desde cómo es la promesa, ¿no? Y cómo hasta en sus días pues llegó ya la promesa, pero todavía no les cae el 20. No nos cae porque hoy en día todavía estamos haciendo. Muy bien. Yo sí tengo una duda. En el versículo 26 menciona que Sara es nuestra madre. Bueno, dice, pero la otra mujer, Sara, representa a la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. ¿Se refiere a que Sara es nuestra madre? ¿O Jerusalén? ¿Me permitirías responderte hasta que lleguemos a ese versículo? Sí, pero... ¿Sí? Pero apúntalo y ahorita lo vamos a contestar. Y ahorita lo vamos a ver. Para ir en orden. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más? ¿No? No. Bueno, pues primeramente nosotros venimos, la epístola de Gálatas habla acerca de estos judaizantes que precisamente están tratando de meter la ley, inclusive casi en lugar de Cristo, o Cristo más la ley. Entonces, es el tema que está tratando precisamente de corregir Pablo en este tipo de situaciones, precisamente en especial con la iglesia de los Gálatas. Bueno, y versículo 1 dice, piénsenlo de la siguiente manera. Dice, si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Después versículo 2 dice, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos en el capítulo 3? ¿Qué era en sí la ley para nosotros? Recordemos que era como un tutor, era como un maestro que nos guiaba o que nos enseñaba lo que a Dios le gustaba y a lo que a Dios no le gustaba. ¿Sí? Era nuestro maestro, nos mostraba en parte lo que era la moral de Dios. Si vamos bien. Entonces, de hecho, dice versículo 19, dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Dice, fue añadida a la promesa. Versículo 19, capítulo 3, dice, para mostrarles a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Quién es ese Hijo prometido? Pues precisamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y después dice otra vez, capítulo 4, versículo 2, dice, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. ¿Sí? Nuevamente, capítulo 4 está diciendo Pablo que esta ley como tutor, como ayo, lo dicen otras versiones, como maestro, precisamente solamente nos mostraba eso. Versículo 3 dice, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. ¿Sí? Y es lo mismo que acabamos de leer, capítulo 3, versículo 19. Solamente la ley nos mostraba en cuanto a nuestros pecados, dice, hasta la llegada del Hijo prometido. Y aquí en el capítulo 4, versículo 3, nuevamente Pablo dice, eso mismo sucedía con nosotros antes
de que viniera Cristo. Es el mismo pensamiento de Pablo. Si vamos bien, ¿sí? Entonces, la ley solamente era eso, mostrarnos lo que le agradaba a Dios y lo que no era Dios. Por eso es de que se cumplía, por eso es de que nosotros, o los judíos principalmente, tenían que estar sometidos bajo la ley, y era lo que lo justificaba, ¿sí? El cumplir la ley, ¿sí? Era lo único que podían hacer. Versículo 4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Sí? Qué interesante que cuando Jesús vino al mundo, como dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, nosotros sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, y mandó a su Hijo en el momento perfecto, ¿sí? Dios envió a su Hijo, dice, nacido de una mujer, que no está diciendo que Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, Dios se hizo exactamente como nosotros, y algo bien interesante dice, y sujeto a la ley. ¿Sí? Él vino y no dice, pues ya yo soy Dios y yo puedo hacer y deshacer como yo quiera, y pues al fin soy Dios. ¿Sí? ¿A mí quién me va a juzgar? ¿A mí quién me va a decir? ¿A mí quién me va a mandar al infierno? Soy Dios. Pero no, Él tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse carne como uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para cumplir la ley. Y Él mismo, como hombre, como cualquier hombre de nosotros, también se tuvo que sujetar a la ley. No por ser Dios, ¿sí? Dijo, voy a robar esto. Al fin soy Dios, ¿no? Todo lo que está aquí es mío, ¿sí? ¿Quién me lo va a quitar? Pero no, Él se tuvo que someter a la ley. Lógicamente Jesucristo no mintió, no robó, no fornicó, no adulteró, bla, 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 bla. Todo lo que conocemos, todos esos conceptos. Se tuvo que someter a la ley. Y después dice versículo 5, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Dios envió a su Hijo para comprar la libertad, ¿sí? Jesucristo vino al mundo para comprarnos y darnos libertad. Más adelante vamos a explicar un poquito más en cuanto a esa libertad, pero es una libertad en cuanto a dejar de cumplir la ley, porque Él ya la iba a cumplir, ¿sí? Y esa libertad nos hacía a nosotros libres, principalmente al pueblo judío que estaba sometido bajo la ley, y después nosotros como gentiles posteriormente no tenemos la necesidad de cumplir ningún precepto de la ley. ¿Sí me explico? Por eso, o sea, al ver eso, bueno, ahorita me está cayendo esto de todos los sacrificios, que un animalito por esto, un animalito por lo otro, eran establecidos por la ley, por el pecado, para la liberación de los pecados. Ajá. ¿Sí? Entonces lo que tú estás diciendo, viene Jesucristo y cumple y quite todos esos ya no eran, como dices, porque la ley estaba para que moralmente nos hiciera recapacitar en lo que estábamos mal. Por eso es que se hacían tantos sacrificios que porque, no sé, pequé por esto, pequé por lo otro, porque ya ves que está establecido en Levítico. Sí. Entonces, ya viendo todo esto, Él viene y quita, ya la estaba cumpliendo, ya cuando estaba, o la cumple hasta el momento en que muere en la cruz. Es el último de todo. Es ese, Sí, el así, último y gran de sacrificio, ajá, absolutamente. que es lo que abola, ¿sí se dice así? Abiola, abola Ajá. la ley, por eso. Ajá. Ya. Sí. Pero ahora, en el caso de los sacrificios, Ajá. recordemos inclusive en Apocalipsis y todo, nos dice que va a haber sacrificios, pero ya no por perdón de pecados, Exacto. sino cada sacrificio, cada fiesta de los judíos siempre es un tipo, una representación del sacrificio de Jesucristo. Es como nosotros, como parte de la iglesia, nosotros tomamos el vino y comemos el pan, no porque estamos sacrificando a Jesús y estamos derramando su sangre, es un recordatorio y una simbología de lo que Él ha hecho por nosotros. Derramó su sangre y su cuerpo fue molido, representado en el vino y representado en el pan. ¿Qué es lo que nos explicabas la vez pasada? Perdón. Ajá. Que dices, los judíos no pueden dejar de hacer la ley.
esos Ajá, sacrificios. esos. ¿Por qué? Porque es una que les dijo Dios que era un pacto perpetuo, Ajá, ¿sí? Pero ya no el sacrificio de cumplir. para perdonar Perdona, pecados. exacto. Ok. Sí, Ujú. pero ahora, digamos, un judío mesiánico, como dicen ahí, esos sacrificios no los puede hacer en la actualidad. Ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque ya no encuentra cabida su perdón de pecados. Claro. ¿Sí? Ya es solamente Jesucristo y lo puede representar solamente en la cena del Señor. Ok. ¿Sí? Y cuando yo decía de esos sacrificios que se van a ver en el Apocalipsis, todo es porque ya está el templo de Jerusalén construido, se hacen esos sacrificios, las demás naciones van a llevar sus ofrendas y todo, pero no va a ser ya para perdón de pecados como estaba establecido en el libro de Levítico, sino simplemente simbologías como la cena del Señor en cuanto a perdón que Él ha hecho. ¿Sí me expliqué? Como ofrendas. Sí, solamente. Solamente. Sí, o recordatorios ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Cuando estemos Ah, todavía nosotros o cuando ya? No, ya desde el reino milenial en Ah, adelante. ok. Ujú. Ok. Sí, Ujú. pero por ejemplo ahorita, bueno, lo que vemos de Pablo, de hecho, ahí, no vemos donde él siga yendo al templo a seguir siendo sacrificios por el perdón de sus pecados, porque él siempre entendió que Jesucristo ya se acabó, y es lo que nos está escribiendo. Pero en cuanto a la ley de lo que está haciendo aquí es en cuanto, pues, la circuncisión, el que cumplir cabalmente lo que es la ley, digamos los 10 mandamientos y otros rendimientos que están establecidos precisamente con los levíticos y que se tienen que cumplir. ¿Sí? Entonces, es lo que precisamente Pablo está escribiendo. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas? Bueno, entonces, cuando nos quedamos, versículo 5, Dios envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y otra vez volvemos al concepto ¿todos somos hijos de Dios? No. Nadie es hijo de Dios hasta que no viene a los pies de Jesucristo y deposita su fe en él. Versículo 6 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Solamente los hijos de Dios que han aceptado a Jesucristo son los que han recibido el Espíritu Santo, el cual, dice, nos impulsa a exclamar Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Es como papito, papito, es una cercanía entre el Hijo y el Padre, no es de que, porque inclusive yo he escuchado en muchas oraciones donde le dicen a Dios, le hablan de usted, ¿no? Dicen, oh Señor grande y poderoso y todo. Qué bueno, ¿no? Que lo demuestran como Señor, pero para muchos Jesús así dice, pues, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo, ¿no? O sea, no me digas mi Señor, pero el hecho de que el Espíritu Santo, Dios, haya querido tener cierto acercamiento o cierta intimidad, así que entre un padre y un hijo, no se valora eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es cuando otra vez, y son estos tipos de cosas que tengo que ir repitiendo para que se establezcan bien? ¿Cuándo es cuando recibimos el Espíritu Santo? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Sí, cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo por el pago de nuestros pecados. Versículo 7 dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Pero bueno, más adelante vamos aquí mismo Pablo nos va a explicar heredero de qué, porque muchos pueden tomar este texto fuera de su contexto y decir, ya sabes, somos herederos, somos hijos de un rey y nosotros merecemos todas las cosas, todos los bienes, y ahí es donde muchos se basan en lo que es la teología de la prosperidad que no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta este punto? O como los mismos judíos que eran déspotas con toda la gente que nos creían que nadie los merecía, ¿no? Uh-huh. No, yo soy hijo de Dios, tú no, tú eres un perro, un cerdo. Ya Así es, sí. Sí. Bueno. Versículo 8. Perdón. Dice,
antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, y ahí es bien importante, ¿sí? Estas palabras. ¿Por qué? Pues son de las palabras bien importantes a la hora de saber interpretar la Biblia. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Los gentiles. A los gentiles. Está hablando a judíos ortodoxos, a judíos que están cumpliendo. No. Se está dirigiendo a un grupo de personas en especial, que es precisamente al grupo de los gentiles y en especial a los que están en la iglesia de Gálatas. Dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, dice, eran esclavos de los llamados dioses. Y después algo bien importante, dice, que ni siquiera existen. ¿Sí? Y quiero remarcar esto porque es triste ver tanto, nuevos creyentes, pero también por la falta de enseñanza que se le da, o la gente precisamente que sigue todas las religiones, sigue todos esos dioses que están en el mundo y que aquí, como dice, que ni siquiera existen. Lamentablemente la gente se hace sus dioses a su medida, hace sus dioses para esto, para el otro, para el único y verdadero Dios, lo rechazan completamente. ¿Para qué queremos tener un montón de dioses? Muy, muy parecido a lo que la Iglesia Católica tiene con su santoral, ¿no? Cada día tiene hasta varios santos del mismo día. O sea, son 365 días del año y si lo metemos 3 o 4 santos en el mismo día, ¿cuántos? O sea, muy parecido a lo que precisamente hacían los griegos en adoración a sus dioses, que creo que tenían hasta más de 5,000, 10,000 dioses y lo que nos han narrado acerca de estos dioses sean más humanos que dioses. Nada que ver con realmente un carácter de Dios, más que eso, sí, eran prepotentes, altivos y sí, no, así no es Dios. Sí, así no es Dios. Y cuando mi Señor Dios vino y se hizo carne, Él mismo dijo, ¿quién es el que es mayor? ¿El que es servido o el que sirve a los demás? Y Él mismo sirvió. ¿Sí? Y ninguno de los otros dioses, como dice aquí, que ni siquiera existen, sino solamente en la mentalidad y en la imaginación de los hombres, ¿sí? Son altivos, son idólatras, ególatras, etc. ¿Sí? Entonces, versículo 8, nuevamente, antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. O cuánta gente le tiene, por ejemplo, ¿sabes qué? No, yo no le hago nada al santero porque me vaya a hacer algo. No existe. ¿Sí? Estás protegido por Dios. ¿Sí? El único Dios. Y si acaso hay algún tipo de espíritu ahí malo y todo, Dios está protegiéndote y cuidándote. ¿Sí? Y si el Espíritu Santo está en ti, ningún espíritu se va a acercar. ¿Qué era lo que hacían los demonios cuando se acercaban a Jesús? Lo reconocían. ¿Sí? Lo reconocían y lo rechazaban y preferían alejarse. ¿Sí? Entonces, no tengamos miedo o no le demos importancia a ese tipo de cosas porque no existen esos dioses. ¿Sí? Versículo 9 al final dice, ¿por qué quieren retroceder? Dice, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Sí? ¿Por qué quieren convertirse otra vez? ¿Sí? Y si recordamos cómo Pablo les dice en el capítulo 3, versículo 1, dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y después dice,
¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Y esto sí lo tenemos que tomar muy, muy en serio en nuestra vida cristiana. Ahora nosotros sí nos toca como somos gentiles, somos creyentes, somos gentiles, ¿sí? Y es cierto que muchas veces sí cargamos venimos como gentiles, como personas completamente pecadores, con formas de ser bien diferentes a lo que Dios quiere que seamos. Robamos, mentimos, adulteramos, maldecimos a nuestros padres, completamente alejados de Dios. Pero cuando venimos y empezamos a conocer a Dios, empezamos a comprender lo que es Dios para el ser humano, y nosotros como parte precisamente del buscar a Dios, que ahora nos hacemos sus hijos y que Dios nos ha dado la libertad, ¿por qué nosotros queremos retroceder? O como les dice Pablo aquí, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos? ¿Sí? Ya cuando Dios te dice que acerca de su palabra, por eso es importante que leamos y leamos para que conozcamos, porque así como la ley era el ayo, era el maestro, era el que le enseñaba al hombre a través de la ley qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta a Dios, también ahora en la actualidad a nosotros ya tenemos la Biblia completa, y la Biblia completa es nuestro maestro, nuestro guía, ¿sí? Y sobre todo ahora tenemos algo mucho más importante, el Espíritu Santo, que también nos guía, nos enseña y es nuestro maestro para que nosotros podamos entender y comprender realmente lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Y no solamente eso, sino que como hijos de Dios nosotros por el Espíritu Santo nosotros clamemos y le digamos a Él, Abba, Padre. O sea que tenemos absolutamente todo para ganar, tenemos absolutamente todo para vencer ante una vida vieja, y que podamos nosotros tener una vida nueva y transformada por Dios. ¿Sí? ¿Cómo si Dios te ha cambiado? ¿Cómo es que regresas otra vez al vicio? ¿Cómo es que si tú has dicho que has creído en Jesucristo, regresas otra vez y le eres infiel a tu mujer? ¿Cómo es de que si tú dices que eres cristiano y que has entendido la salvación, llegas y otra vez estás robando por allá? ¿Sí me explico? Es imposible. Por eso dice otra vez, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Sí? Versículo 10 dice, ¿pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Versículo 11 dice, temo por ustedes. Y lo que dice a continuación Pablo es bien tremendo. Dice, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. ¿Sí? Y tal vez hemos conocido pastores o hemos conocido hermanos que están atrás de la gente y dicen, mira, le habla de Dios, les habla acerca de cómo cambiar su vida, acerca de cómo tienen que dejar que Dios sobre en sus vidas, y ahí están duro y duro. Ya cuando de repente las personas dicen, no, sí, acepto a Jesucristo y todo, levanto mi mano para aceptar a Cristo, etcétera, etcétera. Y de repente, qué bueno, ya se hizo hermano. No, ya gracias a Dios ya mi esposo se hizo cristiano. No, ya gracias a Dios mi esposa ya viene a la iglesia, ya se hizo cristiana, que no sé qué y todo. Y de repente empiezan los problemas, así como esos, los tipos de tierra que Jesús menciona en la parábola del buen sembrador. Empiezan los problemas y todo. Y ahí es cuando se muestra precisamente si una persona realmente ha creído o no ha creído, ¿sí? Porque llega el filtro de los problemas. Y otra vez dice, temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Y tristemente podríamos hablar de algunas personas que a lo mejor hemos conocido y decir, y al final, ¡pum!, se fueron al mundo.
Y todo lo que se les bautizó, se les habló, se les discipuló, se les aconsejó, y todo ese trabajo, todos esos desvelos, todo inclusive, pues yo o me levanté muy temprano para irlo a discipular, o llegué inmediatamente rápido de mi trabajo, dije, bueno, esposa, no me esperen a cenar porque voy a ir a correr a discipular al hermano y todo, y al final resulta que prefirió irse al mundo. Y todo el arduo trabajo, todo lo que se invirtió en esas personas, fue completamente inútil y en vano. ¿Sí? Y así como nosotros lo podríamos ver en la actualidad, eso también Pablo lo podía ver en sus tiempos. Ya alrededor de hace 2000 años, el tiempo en cuanto a esto, en cuanto al corazón humano, en cuanto al de quererse acercar a Dios de una forma interesada, y ya después, como no es el Dios a su medida, pues se alejan o vienen los problemas, etc. Dice, no, mejor ya no. Y todo el trabajo se vino. Inclusive en otra parte de la Biblia, entonces el sacrificio de Jesucristo lo mancillan y lo sobajan. Sí. Versículo 12 dice, amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Y aquí está muy claro lo que Pablo está diciendo. El pueblo gentil nunca tuvo que cumplir la ley. ¿Sí? Nunca tuvo que cumplir la ley. Y ahora que viene a Cristo, mucho menos tiene que cumplir la ley. ¿Sí? Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. Entonces, prácticamente Pablo está diciendo, la ley no la tienen que cumplir en absolutamente nada. Nada. Les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libre de esas cosas. Ahora, Pablo como judío, y después pasándose y ser maestro y apóstol a los gentiles, llega al mismo punto en que la circuncisión no vale, ¿sí? No vale el cumplir la ley, solamente vale el haber depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, solamente. Bueno, ya después Pablo, ¿vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pablo empieza a hablar acerca de, bueno, la forma en cómo lo trataban cuando lo conocieron. Y después dice, casi hasta el final del versículo 14, dice, y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Sí? Recordamos que los griegos son mucho de seguir a los filósofos, ay, a ver qué nos va a explicar, qué nos va a decir, y eran pues muy intelectuales o intelectualoides. Entonces llega Pablo y les empieza a hablar de este Jesús, les empieza a hablar acerca de la salvación a través de Jesucristo, todo el contexto de la salvación, y pues lógicamente era algo nuevo que no habían escuchado, y lógicamente fue parte del trato que los Gálatas habían tenido precisamente con Pablo. ¿Sí? Dice, y me cuidaron como si fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Había ánimo, sí, vénganse a hablar y todo, vénganse a platicar, vénganse, enséñanos más acerca de este tema, enséñanos más acerca de aquello, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a estar el...? O sea, todo ese tipo de temas que son maravillosos y de gran bendición y nos animan y nos llenan de ánimo y de esperanza. Todas esas cosas seguramente Pablo se las platicaba a los Gálatas. Pero ¿qué ocurrió? Versículo 15. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? ¿Sí? Por ahí hay muchos que mencionan lo de que, es que está en el primer amor, ¿no? La persona llega a Cristo y todo, está en el primer amor, ¿no? O hay muchas personas, ya cristianos viejos, por decirlo así, espiritualmente hablando, que dicen, es que ya perdí mi primer amor, ¿no? Usan como que
esa frase, refiriéndose al que ya no estoy en el ánimo, ya no tengo las mismas ganas, ya no tengo así como que sí, Señor, habla, sí, Señor, yo voy a evangelizar, sí, Señor, yo voy a esto, los Gálatas, dice Pablo, que lo tenían, ¿no? Sí, y después se apagó. Pero también lo hemos visto nosotros dentro del cristianismo, y eso es algo que no debe de apagarse, ¿sí? O a lo mejor eso es algo que realmente no existe, sino que simplemente una persona que acepta a Jesucristo, sí, se anima y todo, y gracias Dios, y todo ese agradecimiento, pero su crecimiento y todo, pues le va a tener que ir llevando a diferentes etapas de su vida espiritual, ¿sí? ¿Como cuáles etapas? Recordemos los problemas de la parábola del buen sembrador. Debe de haber esos filtros en los cuales, o como el mismo Gálatas en un principio, o en la epístola de Jacobo, dice, siéntanse gozosos cuando se hallen en diferentes pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, es necesario, y aquí lo hemos dicho, es necesario que tengamos problemas, porque esos problemas van a madurar nuestro carácter, van a madurar la forma en cómo tomamos las decisiones, si buscamos a Dios o buscamos soluciones en el mundo. ¿Sí me explico? Vamos a diferentes cosas, diferentes tipos de problemas que nosotros podríamos enfrentarnos, ¿de qué forma? Y eso va a traer madurez espiritual a nosotros. Y también como personas, ¿sí? Y también como personas debe traer madurez. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Sí? Bueno, y después dice, versículo 16, un texto muy citado, muy fuera de contexto, pero muchas veces para dar bibliazos. ¿A qué me refiero? Versículo 16 dice, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Y no sé si les haya tocado por ahí algunos hermanitos o pastores o hermanitos que se creen muy espirituales y de repente, hermano, tengo palabra para ti. Y reájales, le dice, no, es que tú eres esto y tal, y me caes mal por esto, esto. Pero quiero citar un pasaje, hermano. ¿Acaso ahora me volví tu enemigo porque te he dicho la verdad? Si se dan cuenta cómo la gente lo hace así, por eso digo que es muy citado, muy fuera de su contexto, ¿sí? Pero utilizado a veces con muy malas intenciones, ¿sí? Entonces, es importante, bueno, y aquí Pablo, nosotros ya sabemos el contexto por lo cual Pablo se los estaba diciendo, porque ahorita va a decir el por qué. ¿Por qué hace Pablo esta pregunta? Dice, ¿acaso me volví su enemigo porque les digo la verdad? Versículo 17 dice, esos falsos maestros, ¿sí? Recordemos que Pablo está hablando acerca de esos falsos maestros, esos judaizantes que tratan precisamente de entorpecer bien el crecimiento espiritual de los Gálatas dentro de la iglesia y les empiezan a sumar muchísimos más rudimentos religiosos que no tienen que cumplir. Dice, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros, dice, están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. ¿Refiriéndose a quién? A esos falsos maestros. Dice, lo que quieren es aislarlos de mí. ¿Para qué? Para que ustedes solo les presten atención a ellos. Y lógicamente estos falsos maestros, ¿qué les están diciendo? No te acerques a Pablo porque Pablo les está enseñando esto y no es cierto, hay que seguir esto. No te acerques a Pablo porque mira, según él les dijo acerca de esto, pero la verdad no es cierto, ustedes tienen que seguir. Entonces, ¿qué estaban generando? Una separación entre la iglesia de los Gálatas y Pablo. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Y quiénes hacen normalmente ese tipo de cosas? Falsos maestros y falsos hermanos. Porque los verdaderos hermanos, ¿ustedes creen que son los que empiezan a hacer división en las iglesias? Bueno, a lo mejor podamos decir de que
pues es que si en esta iglesia se está predicando que ahora vamos a honrar a la Virgen María y de repente, imagínense que ustedes llegan y de repente aquí ponemos aquí una foto de la Virgen María y todo y así, que dirían, ah, caray, pues hermanos, quienes hemos creído en Señor Jesucristo y salimos de la idolatría, o nos apartamos o continuamos, o como dijo Josué, ustedes sigan a quien ustedes quieran, pero en mi casa serviremos a Dios, y ya no es posible seguir en una iglesia donde se le haga adoración a la guadalupana. Bajo esas circunstancias es válido hacer ese tipo de separaciones. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, pero así nada más porque sí empezar a meter, o inclusive gente que pueda llegar aquí a aposento alto y empezar a enseñar cosas que no, alto, y pues continúe, ahora sí que continúe su camino, porque no es el camino del Señor, y continúe por otro lado, porque no es lo que está en la Biblia. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Nomás un comentario, o sea, viendo así todo esto, lo que nos estás diciendo, a mí se me abre más la mente y digo, Pablo los exhortaba, y realmente es la exhortación que tenemos nosotros, pero me refiero a que, por ejemplo, detrás de como si quieren volver a esos dioses, pero yo analizando ya todo esto veo, es que esos dioses son hechos por el mismo hombre, y ese mismo hombre maneja esa situación. Tal es el caso cuando lo de la diosa Atenea, cuando a Pablo igual, ¿no? Y son ellos, y digo ahí, ¿cómo no se les abre el entendimiento a todos? Porque se nos van a acabar las entradas que traen, entonces ya no compran la imagen. Entonces ya ahorita me cayó el 20, y es que realmente detrás de la guadalupana de cada santo son los mismos sacerdotes los que mueven los intereses para que, y ahí te digo, ¿cómo no podemos tener abierta esa mentalidad de ver, ¿no? Que todo es la maldad del ser humano, y vamos a lo mismo, dinero, ¿no? La avaricia, el de querer por ese medio, como dice aquí, quieren llamar su atención y tenerlos, pero cegados para que les estén extorsionando, les estén quitando lo que es suyo, ¿no? Así Entonces, es. veo todo esto. Y de hecho, bueno, podemos analizar cómo fue el principio, cómo salió lo que yo le digo claramente, la diabólica muerte, ¿no? O sea, ¿quiénes son adoradores de la diabólica muerte? Porque no tienen nada de santa. ¿Quiénes son los que se sienten bien malos, los que roban, los que extorsionan, los que viven en barrios así donde si entras igual y ya no sales? O sea, por gente mala, que dicen, pues vamos a hacernos nuestro Dios a nuestras necesidades. Si nosotros queremos ser malos y que la gente nos tema, que la gente nos tenga pavor simplemente en nuestra presencia, pues tienen que hacer su imagen o su Dios aterrador, porque yo veo un esqueleto ahí, ¿no? O sea, es aterrador, y y que infunda miedo, y su doctrina detrás de eso es de que una vez, bueno, un ex compañero de trabajo decía que era adorador precisamente de la diabólica muerte, decía, no sé si me la echaba a mí o se la echaba a otra persona, pero creo que pues nada más estábamos él y yo. Entonces decía, no, pues es que yo soy adorador de la diabólica y que no sé qué. Y ahí en la computadora luego ponía sus dos figuritas estas de la diabólica muerte así, y pues yo ahí, claro, o sea, y lamentablemente pues él era el jefe, yo no le podía decir nada. Entonces, pues decía, no, pues es que luego, pues tú le pides un favor pues bueno, él decía a su Santísima y que no sé qué, y dice, pues ya ves que ella se venga y por medio de los hijos y todo. Yo dije, ¿a poco? O sea, la gente cree en algo, en un Dios que es vengador, que es iracundo, que realmente no muestra nada de amor, y que va en contra precisamente de lo que Dios es, y que no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? Y me quiere infundir temor y todo.
pues yo nada más lo que le dije, pues sí es lo que la gente dice, pero pues yo como no creo en esas cosas ni nada, pues realmente me vale y todo. Y pues por ejemplo, yo hasta le dije, por ejemplo, ese si se me cae y todo, te la aviento y todo, yo sé que eso a mí no me va a cerrar. No, pero, pues no, pero digo, y pues tú pusiste aquí tus figuras, pero pues para mí no significa nada. Y así como que se enojó, y perdón, y otro compañero hasta, no sé, por agradarle y todo, compró, le compró a Jefecito Santo, Pero le para agradar al compró jefe. un libro Sí. acerca de la diabólica muerte. O sea, Quedar nada más bien. de esos barberos, esos Quedar todo. bien. Ajá, entonces, o sea, que como que le echaron más leña Sí. al fuego a su creencia y todo, pero no. Por ejemplo, yo, ahorita que dices, un compañero de mi trabajo, agarraba y siempre presumía, se tatuó en toda la espalda, no sé si te lo había platicado, la muerte ahí, igual decía, es tatuado, yo no sé quién dijo, no, pues tú a ver, tú que eres cristiano, que, y agarra y me la enseña, y le digo, muy bien hecho el dibujo, ¿no? Le digo, bueno, tú ya lo me dices y que eres adorador y que crees, sí. Esta imagen, ¿quién la hizo? ¿Tú sabes que así es la muerte? ¿Quién la hizo? ¿Quién te la mostró? ¿O a quién se la mostraron? Para que tú te hagas una imagen y la estés adorando. Dime qué. Y se quedó así. No, pues no sé. O sea, porque tú crees y dices que eres adorador y todo, pero ¿de dónde salió esta imagen? ¿Alguien dibujó así un esqueleto y ya es la muerte? ¿Quién te ha dicho o de dónde ha venido? ¿Quién la vio para que sepas? ¿Tú sabes eso? No, pues no sé. Y nada más, ya quedó, no, pues se quedó y yo ya también ya no quise entrar en polémica, nada, quedamos quedados, no se quedó. Pero pues ahí también ya no por sarcástico, ahí te lo dejo en tarea, ¿no? Pues Para sí. que me digas de dónde Pues salió sí, pues que- esa imagen, sí, dónde exactamente. Sí. Ya se quedó así, ya nada más decirme cuando, bueno, sí nos vemos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya no. Sí, o sea, tristemente la gente dentro de sus religiones se hacen su Dios a su medida. Vemos, por ejemplo, lo que es de Tadeo, igual, tienen la figuruta y todo, o sea, imágenes impresionantes que todo, se está amoneando y aquí con su imagen, o sea, y prácticamente otra vez, muchas de las personas que son adoradores de esta imagen de Tadeo, normalmente tienen ese estereotipo, esa forma hasta de vestirse, de cómo hablar, y normalmente esos también tienen lo que es la diabólica muerte, o sea, están como que con cuál o con ambas, ¿no? ¿Sí? Entonces es triste que la gente haga ese tipo de cosas y en lugar de acercarse o quererse acercar a Dios, pues se alejan precisamente de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, versículo 19 dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Sí? Ya anteriormente Pablo estaba diciendo es que a poco el trabajo que yo hice en ustedes ha sido en vano. Entonces otra vez tengo que casi enseñarles, como decía Hebreos, recuerden lo que decía Hebreos, es que ya debiendo de ser ya muchos de ustedes maestros, otra vez vuelven a los antiguos rudimientos. ¿Sí? Entonces no ha habido un crecimiento espiritual de carácter en ustedes, sino todo lo contrario. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos tener esa perspectiva de que cuando nosotros compartimos el Evangelio de Cristo, precisamente el discipulado, la persona, o sea, tenemos que tener tanta certeza en nosotros mismos en cuanto a Dios, porque el discípulo va a tener sus problemas, va a tener sus preguntas, y nosotros tenemos que ser fuente de consulta y fuente de solución para él. No le vamos a solucionar, pero con base a lo que es la Biblia, se le va a dar el consejo. ¿Sí? Entonces, Pablo pues decía, oh hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Porque una vez que Cristo se forme en las vidas de ellos,
con el Espíritu Santo, ellos podrán darse cuenta de que esa libertad que Cristo les dio, ¿sí?, no es nuevamente sujetarse bajo la ley, sino sujetarse, como vamos a ver más adelante, bajo el mandamiento del amor. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a dejarla aquí. Vamos a entonar otros cantos. Bien, pues vamos a continuar con nuestra epístola a los Gálatas, capítulo 3. Nos quedamos a la mitad del capítulo 4. Nos quedamos a la mitad. ¿Alguna duda, pregunta de lo anteriormente expuesto? No. Bueno. Versículo 1. Versículo 21, perdón. Dice Pablo. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? ¿Sí? Y esto es bien importante que nosotros también lo resaltemos, porque así como Pablo, pudiéramos pensar que hasta irónicamente lo dice, a ver, tú que dices que quieres vivir bajo la ley, que quieres seguir los preceptos de Dios, ¿realmente sabes lo que en realidad dice la ley? ¿Realmente lo sabes? ¿Sí? Y esto lo menciono porque lamentablemente hay muchos que podrían decir es que sabemos de Biblias, de la Biblia, bla, 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 pero realmente no saben lo que dice la Biblia. Y eso se da mucho en los intelectualoides de gente que ataca la Biblia, que precisamente muchos dicen, no, es que en la Biblia que dice ayúdate que yo te ayudaré, y cosas de ese tipo. Y realmente eso no dice la Biblia, ¿no? O que sacan los textos fuera de su contexto. Estoy hablando de personas que no son cristianas, ¿no? Que sacan los textos fuera de su contexto para atacar a la misma Biblia, ¿no? Lo sacan donde Dios castiga y Dios disciplina y todo, y dicen, y no está, no que es un Dios de amor, no que es un Dios realmente que ama al mundo, y mira, aquí lo está castigando, sacando completamente fuera de su contexto los textos bíblicos, ¿no? Y recordamos que lo que venía diciendo Pablo desde el versículo 17 dice, esos falsos maestros están ansiosos de ganarse el favor de ustedes, ¿no? Y lamentablemente podemos, cuando dice aquí Pablo, muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, podemos hablar de muchas personas que así como vemos que la gente se hace sus dioses a su medida, también hay pastores o líderes que se hacen a la medida de su congregación. Si la congregación necesita un pastor con ciertas características, pues el pastor se adapta, ¿no? ¿Y eso con qué tipo de cosas? Así es. ¿Sí? Es que si yo los mantengo alegres, si yo los mantengo cómodos, si yo los mantengo, pues no se me van a ir. Y pues voy hasta asegurando pues los dineros que entren, ¿sí? Porque si se me van, pues es lo que yo no quiero, ganar menos. ¿Sí me explico? Entonces, tristemente, hay algunos líderes que puedan caer en esa falsedad del ministerio y querer agradar a la gente simplemente para que se conserve, y eso es algo que, gracias a Dios, aquí en Aposento Alto no ha sido y no lo va a hacer. ¿Sí? Si hay algún hermano que tal vez llegue y todo, no, pues es que hay que, no sé, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, o todo, que inclusive veamos que se aleja mucho de la enseñanza de la Biblia, pues no. ¿Sí? No, es que, no, entonces me voy. Adiós. Sí, no estamos para ese tipo de cosas. Dígame, dice versículo 21, díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Ahora, quiero poner un ejemplo muy, a ver si me explico. Vamos a Levítico, al libro de Levítico. Permítame, ahorita les doy el pasaje. Levítico 19.
cita. Permítame. Ok. Es Levítico capítulo 19, versículo 27. ¿Cuál? 27. Levítico 19, 27. versículo 27. Ya estamos ahí. 19, 27. Ya. Ya. 19, 27. Bien. Ya alguna vez habíamos comentado acerca de los judíos, de los cairelitos de aquí. ¿Sí recuerdan? Sí. Bueno, lo menciono porque así como hay muchos hermanos, muchos cristianos o de otras religiones, bueno, no de otras, nosotros no somos de una religión, sino de las religiones que dicen, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Pero hay cosas que realmente no la cumplen, como dicen, conforme lo tienen que hacer. Y en Levítico es un ejemplo solamente. Y en Levítico capítulo 19, versículo 27, dice, no te recortes el pelo de las sienes, ni de la barba. ¿Cuál es el origen de los cairelitos de que los judíos tengan eso? Levítico. De que no se recortan el pelo de las sienes. ¿Y por qué están todos barbudos? ¿Por qué no pueden cortarse? Ni de la barba. Ellos como judíos están cumpliendo completamente la ley. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora preguntamos, todos aquellos que dicen que hay que cumplir la ley, ¿por qué no lo hacen? Así es. ¿Sí? Ahora, yo me estoy dejando la barba por cuestiones de guapura, pero no por cuestiones de acá, Ajá. ¿sí? Sino por cuestiones simplemente estéticas, ¿no? O de gusto. Aquí está. Si no, pues si ya me vean así con mis pelitos y todo, que me van creciendo y todo, ya, Y si se te haría, porque es chino. pues sí. Y de hecho, Aquí está la escritura. la voy a Ahí hacer. dice. Lo voy a hacer. Ajá. Entonces, es importante que nosotros entendamos esa situación. Ahora, en el primer versículo 1 y versículo 2 de este capítulo 19, dice lo siguiente. El Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad. ¿De quién? Israel. De Israel. Entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. ¿Sí? ¿Nosotros como gentiles tendremos que cumplir esto? No. ¿Sí? Ahora, qué interesante que para que los judíos tengan sus barbas largas y los cairelitos que salen precisamente de sus sienes, como está establecido la ley, y ellos lo están cumpliendo, digo, más los ortodoxos y todos lo están cumpliendo al pie de la letra. ¿Saben cuántas citas bíblicas hablan en cuanto a este asunto? Es la única. ¿Sí? Ellos se basan en este texto y en las enseñanzas de rabís que citan este texto y tratan de entenderlo. Ahora, ellos mismos declaran que no entienden cuál es el propósito por el cual Dios les diga que se hagan crecer tanto el pelo de las sienes como de la barba. No entienden cuál es el propósito. ¿Sí? Pero lo hace. Pero lo hacen.
¿sí? Y para ellos han tomado un significado especial en el sentido de que para ellos el hecho de que tengan esos carelitos es una señal hacia el mundo de que ellos son judíos. Claro, no van a, ya sabemos que otra parte de su cuerpo, en el caso de los varones, lo mismo que esta, en el caso de los varones, los carelitos, iban a tener como pueblo de Israel, que es la circuncisión. No iban a andar, mira, soy judío, mira, soy judío. ¿Sí me explico? Pero los simples cairelitos, visualmente, y la barba Es judío. es judío. Ahora lo triste, marca la historia de esta forma de tener, que cuando fue lo del holocausto, tristemente los alemanes utilizaban eso precisamente para matar, para hacerlo sufrir, por decirlo así. Sí, se los cortaban, se los arrancaban. O sea, el quitarle a un hombre precisamente esto y la barba, y nosotros vemos los documentales y cómo están prácticamente nada, les estaban quitando su identidad como judíos. Pues hasta en la época de David, ¿no? Cuando mandó sus mensajeros que dicen que les cortaron la barba y el cabello, no los dejó regresar hasta que les volviera a crecer. Exactamente, por esto. Porque para ellos como judíos también es una señal, ¿sí? De que son del pueblo de Israel. Sacrilegio, ¿no? Sacrilegio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vimos ese texto? Porque así como muchos pueden sacar, el pueblo de Israel sí lo está cumpliendo, pero aquellos que presumen el cumplir la ley, por eso como dice Pablo, a ver, aquellos que dicen que hay que cumplir la ley, ¿saben lo que dice la ley? ¿Saben realmente lo que dice la Biblia y lo están interpretando como debe de ser? ¿Sí me explico? Y después de este texto también sigue un texto muy famoso, muy citado, en contra de los que se hacen tatuajes. Dice versículo 28, no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. ¿Sí? Es cierto que se da este texto, no tanto, no te hagas tatuajes, sino se está dando, o sea, estamos viendo la moral de Dios. A lo mejor no uso este texto para evitar que te hagas tatuajes, pero hay otros textos que en su principio somos templos del Espíritu Santo. No vas a andar haciéndote tatuajes, ¿sí me explico? Si no lo vas a estar hiriendo de esa forma, pero no basándome en este texto, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque si llego con alguien que sí sabe la Escritura, va a decir, a ver, pues aquí dice desde el versículo 2 que es un mandato para los israelitas, y este mandato de los tatuajes y todo, y de las rasgaduras, es parte de la ley, ¿sí? Y yo como gentil no estoy obligado a cumplir la ley. ¿Sí me explico? Y tristemente se sacan mucho esto, y también acerca de las mujeres, que se deben de vestir decorosamente, etcétera, etcétera, que no deben de usar pantalón. No encontramos la palabra pantalón en la Biblia, pero bueno, algunos se sacan esos textos entre líneas, o no sé cómo le hacen, pero hacen ese tipo. Del velo, ¿no? Que el velo es el pelo y no sé qué tanto. Sí, también. Sí nos debemos de vestir decorosamente, Sí. pero no así como Y pantalón. lo acabamos de ver en Timoteo, ¿verdad? En Timoteo lo vimos, sí. lo explicamos. Eso, muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Usted ya ha empezado a dejarse su cabello? Estos que- Es lo primero que me que corta. los de ellos iban a hacer lacios, tenía que ir a hacerse. Permanente. Sí. Ok, nos regresamos a Gálatas, ¿eh? Bien, y pues regresamos a Gálatas. Digo, nada más fue como un pequeño ejemplo que de... deben decir su barba, ya prohibimos el versículo. ¿Cómo? Si te queremos decir de tu barba, ya está el versículo. Sí, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente, epístola a los Gálatas, capítulo 21, dice, díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley,
¿Saben lo que en realidad dice la ley? Dice, las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de la esposa, quien había nacido libre. Ahora, ¿por qué dice una de la esclava? De la esclava precisamente era Agar, esclava de su esposa, ¿sí? Y después dice mujer esclava, dice, y el otro de su esposa, quien había nacido libre. ¿Libre de qué? Pues de lo que era la ley. De la todo ley eso, de los porque rudimentos. Ya era sabemos gentil. que ni Abraham ni su Exacto. esposa eran judíos, Así es. ¿sí? Eran gentiles. Ujú. Y ni Abraham ni su esposa estaban sujetos a ninguna ley. Bueno, lo que es, ¿no? Porque cuentas esa contradicción. Ellos que fueron los pioneros no eran judíos. ¿Cómo acá Dios hace a su pueblo judío único? O sea, ahí es donde entra, pues como que decimos que para Dios no hay reglas, no hay nada. Él hace lo que le conviene, ¿no? Y como nos convenga. Sí, claro que tenemos el principio de la nación a través Sí, claro. de Abraham, De pero Abraham. como ya lo explicó Pablo en el mismo Gálatas capítulos anteriores, pues Dios mandó a Abraham, llamó a Abraham desde que era gentil. Gentil. Ujú. Sí. ¿Sí? Bueno, después dice la mujer y el otro de su esposa, quien había nacido libre. Por ahí, ¿cuál fue la pregunta que hiciste? Todavía no Porque la llegamos. mamá. Sí, basta más adelante, ¿verdad? Ajá. Ok. Dice libre. Después versículo 23. El nacimiento del hijo de la esclava, fíjense muy bien, fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Si nosotros recordamos esa narración que la Biblia nos hace acerca de Abraham, que dijo, pues ya Dios se tarda, ¿no?, en cumplir su promesa y pues le voy a hacer una ayudita. ¿Sí? Y que dice, hasta su esposa dice, pues a lo mejor Dios quiere que a través de mi esclava, pues yo te pueda dar un hijo. ¿Dios dijo eso alguna vez? No. Fue algo de lo que su esposa se figuró. Y Abraham, pues bien, ¿cómo se llama? Bien obediente. Bien triste, bien contristado, bien diciendo, Pues es que, no, Sara, ¿cómo crees? No, hay que... Dijo, Bueno. ok. A lo mejor es lo que quiere Dios. Sí, a lo mejor, exactamente, ¿no? Y esas ayuditas que le queremos dar a Dios, muchas veces, o en la mayoría, traen malas Como en consecuencias. su caso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y así es lo que nosotros podríamos hacer, y hago un paréntesis, podríamos hacer inclusive cosas que no ha mandado o que Dios ha prometido, pero si le ayudamos, si hacemos esa ayudita, como aquel pastor que decía, es que Cristo no viene porque han dejado de ofrendar. ¿Sí me explico? Si tú quieres que Cristo venga, ofrenda, y cada vez más para que Cristo ya pueda venir. ¿Se imaginan la ridiculez? ¿Sí? Entonces, seamos conscientes de que estas ayuditas que luego le damos, o inclusive, otra vez vuelvo a lo mismo en cuanto al tema del ayuno, eso de que no, pues es que para que Dios vea, que otra vez, esas ayuditas, donde yo me exalto en lugar de Dios, no caben, y más adelante lo va a decir. Dice versículo 23, el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Sí? Y mucha gente ayuna precisamente para que Dios pueda ver nuestro sacrificio y que se puedan cumplidas las promesas de Dios en esta iglesia, en nuestras vidas. Por eso hay que ayunar, por eso le ayudamos a Dios. Y eso no lo tenemos que hacer. Seguimos adelante, dice, pero el nacimiento del hijo de la libre, Sara, fue la manera en que Dios cumplió su promesa. ¿Sí? Aunque Sara era estéril, ya era mayor de edad, ya era completamente, pues decían, pues ya se iba a quedar, ya nunca iba a tener hijos. Dios en eso, en una persona que tal vez no tuviese las características para ser madre, Dios lo volvió posible y Dios hizo un milagro en esa persona.
¿sí? Entonces, así podemos ver que Dios hace milagros en las personas, ¿sí? Podemos ver Dios que hace cambios en la vida de las personas, pero es Dios quien hace eso y no tenemos que dejar, no tenemos que caer en eso de ayudarle a Dios, ¿sí? Mucho de que, y lo hemos dicho, aquí va a venir la persona que realmente va a querer buscar a Dios y la que no, no. Yo veía mucho en algunas iglesias y más, por ejemplo, las pentecostales, carismáticas, donde todo, y a ver, ¿quién levanta su mano para que venga y pase aquí y oramos por él para que acepte a Cristo? Y fue un día especial donde se invitaba, ¿no? Inviten amigos, inviten a sus familiares para que vengan. Va a ser culto de evangelismo y todo, y ándale, ve, y todo, bueno, y ya oran por él y todo, y ya aceptó a Cristo y todo. Ese empujoncito es esa ayudita. Y el Espíritu Santo no es el que redarguye a las personas de pecado, de justicia, ¿sí? No es la que le contricta a la persona y le dice, eres pecador y necesitas a Cristo. O nosotros en ese estamos tomando parte del Espíritu Santo. No, esas ayuditas para Dios no valen. Y lo más triste es de que ese empujoncito nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a la persona que va al frente, que regrese, que ya acepta a Cristo. Y luego Volvemos a la parábola del sembrador, ¿no? De que unos caen por emoción, otros porque van contristados, y en ese momento nos dicen, pues es mi salvación, es mi tablita, ¿no? Sí, sí. Y tristemente, pues la gente que viene de una vida religiosa entra a una iglesia donde se predica la palabra de Dios sin religiosidad y pues trae eso, ¿no? Pues tengo que hacer esto, pero porque trae su contexto religioso, ¿sí? Trae su contexto religioso y piensa que en el cristianismo también es algo religioso, y no. ¿Sí? Dice entonces, el Hijo de la Libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Bueno, después dice, versículo 24, estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Moisés le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel? 25. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia. ¿Sí? ¿Por qué dice en Arabia? Porque ahí está el monte, ¿no? Sí, no, ¿de dónde viene precisamente Isaac? ¿A dónde se fue? Son precisamente los que tienen la religión del Islam, los que son los musulmanes. Los musulmanes son los que practican la religión del Islam. ¿Qué es el Islam? El Islam es la religión donde ellos no tienen a Yahvé o al Dios de nosotros, ellos tienen a su Dios Alá, ¿sí? Ellos tienen su profeta que es Mahoma, ¿sí? Y ellos tienen a su libro sagrado que es el Corán. Y aún dentro del Islam hay otros que después de Mahoma hubo otro profeta que se llama Ali, y Ali, algunos lo aceptan y algunos no lo aceptan. Y ahí hay inclusive muchas ramas del islamismo o dentro de los musulmanes. Perdón. Sí, pero por eso otra vez dice, Agar representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos, y ahora Jerusalén es igual, Jerusalén a ese que está bajo la ley, Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia. ¿Por qué lo dice en Arabia? Precisamente por Isaac. A ver si ahorita vamos. Agar representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley y que los hizo esclavos, ¿no? Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, Jerusalén en Arabia. Sí, representando a Isaac, sí, que Isaac quien es el padre de aquellos. ¿Sí? Y después dice, porque la ciudad de sus hijos porque la ciudad y sus hijos
viven bajo la esclavitud de la ley. Sí, porque Isaac nace en la ley, lo que es la ley. Ismael. Perdón, Ismael. Ismael. Ujú, ¿Sí? ujú. Por eso aquí hacen la referencia a Arabia, refiriéndose Agar. a ellos, a Ajá, ya, ya. Ismael, y bueno. Ajá. Y versículo 25 de la pregunta de Joab. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ahí voy a remarcar la Jerusalén, ¿qué? Celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. ¿Sí? Promesa. Por la promesa. Así como Abraham es padre de nosotros, porque nosotros somos hijos de Abraham porque depositamos la fe, ¿sí?, en Jesucristo, siendo gentiles, Abraham siendo gentil, por eso somos hijos de él. Y Sara, lógicamente, se complementa, por eso Pablo aquí menciona, dice, es una analogía esta, dice, estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios, ¿sí? Y ahora, en el caso de Sara, dice otra vez, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. ¿Y qué hice remarcar esto de Jerusalén celestial? Porque recordemos que las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, físico, ¿dónde se cumplen? Aquí en la tierra, ¿sí? Y las promesas espirituales que Dios le ha dado a la iglesia, ¿dónde se van a cumplir? En el cielo. Por eso aquí dice que representa la Jerusalén celestial. Es por eso que también lamentablemente muchos, al no entender esta situación o esta diferencia entre el Israel terrenal y el Israel celestial o la Jerusalén celestial, lo transgiversan y piensan que muchas de las promesas que están escritas para el pueblo de Israel también se cumplen en nosotros o se deberían de cumplir en nosotros, y esa es una falacia y ese es un error de interpretación que la gente cae, ¿sí? Y así como Sara aquí dice representa a Jerusalén celestial, ella es la mujer libre, y es libre ¿por qué? Porque no estaba bajo la ley. Exacto. ¿Sí? Y es la mujer libre y es nuestra madre, nuevamente en el caso de tanto de la fe como de la madre, en el sentido de que no estamos obligados a cumplir la ley como ella. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Sí quedó respondida tu pregunta? ¿Sí? Por eso dice, no está hablando, no vayas a decir, cuando vayas a la Guadalupana, es que su verdadero nombre es Sara. Es mi madre. No María Guadalupe. Y es la madre de todos, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con eso. Y es que como dices, José Bonata me está cayendo, como dices, Agar representa lo que, por eso representa lo del monte Sinaí, las leyes, lo que nos hacía, lo que nos hacía recordar lo que estaba mal, lo que hacíamos mal, y Dios por eso la pone así, porque es la ley, porque quiso el hombre ayudar. Exacto. Ayudar, ahí es donde, exacto, ahí yo no lo había visto hasta ahorita me está cayendo. ¿Por qué? Pero es que es eso, por la intervención del hombre, no por lo celestial, que Dios ya había dado la promesa y no pudieron esperar. Como el pueblo, volvemos a lo mismo, ya te saqué, ahora solo obedecen, y ellos quebrantaron esa ley, ¿no? Sí. Entonces nos hace recordar ¿Qué le dice el pueblo cuando sube a Moisés? Aarón, haznos un Dios porque Moisés ya no va a regresar. Exacto, ya se tardó mucho. No lo había visto, bueno, no, hasta ahorita lo aprendí. Sí. ¿Por qué? Y ahorita entiendo esa Sí. controversia de que hay allí. Entonces la ley es el esfuerzo humano por quererse justificar delante de Dios. Agar representa la ley porque Agar como esclava fue utilizada para ayudarle, un esfuerzo humano para ayudarle a Dios. Y siempre los esfuerzos humanos jamás serán del agrado de Dios. Vemos el caso de Pedro, que le decía, Señor, yo te defenderé, que le dice Dios, apártate, Satanás, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo vamos viendo ese esfuerzo humano que quería exacto. Pablo demostrar? Entonces, por ese lado, y por eso otra vez recalcamos, Dios no necesita de ningún esfuerzo humano para cumplir lo que Él ha prometido. ¿Sí?
Y nosotros como gentiles no estamos, ahora sí que no estamos en la posición de reclamarle a Dios nada, y mucho menos ninguna promesa que le ha hecho al pueblo de Israel terrenal sobre ahora que nosotros somos parte de esa Jerusalén celestial. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, seguimos adelante. Bueno, ya después versículo 27, cita a Isaías, después sigue versículo 28, dice: ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Así es. ¿Sí? Entonces, jamás nosotros vamos a ser justificados o vamos a agradar a Dios con nuestro propio esfuerzo humano. Sí, más adelante, bueno, capítulo 5 lo voy a explicar más en cuanto a Cristo, pero si nuestro esfuerzo fuera suficiente para poder salvos, entonces, ¿Cristo para qué vino? Así es. Vale. ¿Sí? No tendría ninguna significación el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Ningún esfuerzo humano me va a justificar. Es que soy muy malo, no me quiero acercar a Dios porque soy muy malo. Pues precisamente ese es lo que debes de ser. Mientras más malo, mejor, porque así significa que vas a amar más a Dios y le vas a valorar más la salvación que te ha dado y vas a trabajar mucho mejor para Dios que el que siempre se sienta muy santurrón y yo sí me acerco a Dios. No. ¿Sí? Claro, ya siendo uno transformado, ya con el Espíritu Santo en su vida, lógicamente su vida tiene que cambiar, no tiene que seguir igual. ¿Sí? Tiene que cambiar completamente. ¿Sí? Y qué interesante que aquí Pablo está diciendo, y precisamente aquellos que así como que estos que los están judaizando y que les están diciendo que no, o que me están persiguiendo a mí y que me están diciendo que inclusive yo estoy enseñando cosas que ni siquiera estoy enseñando y que, bueno, lo dice en capítulo 5, que dice que yo estoy mismo metiendo la ley dentro de la gracia de Cristo. O sea, esos que me están persiguiendo es de la misma forma en cómo Ismael persiguió a Isaac. ¿Sí? Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, perseguido a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Recordemos lo que dice Juan capítulo 1, el versículo 3 en adelante, que nosotros no somos nacidos ni por sangre ni carne humana, sino por el Espíritu Santo. Digo, por el Espíritu, espiritualmente, y Dios nos hizo así. Ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por haber creído en Jesucristo. ¿Sí? Somos nosotros hijos de esa promesa que se le dio a Abraham, no judío, sino a Abraham gentil, que se le dio cuando se le dijo: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está todo el grupo gentil. Y después dice, versículo 30, pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Versículo 31. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, refiriéndose a la ley. Somos hijos de la mujer libre, del hijo de la promesa. ¿De quién? De Jesucristo, a través de Jesucristo y de Dios. Entonces nosotros como gentiles estamos obligados a cumplir la ley. No, nosotros no. Somos gentiles. Así es. Aquí está la clave de que por qué Sara es nuestra madre, porque el hijo de ella vino de la promesa. Así no es. Y no del esfuerzo del humano. hombre. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues yo creo que la dejamos hasta aquí. ¿Sí? Bien, pues... Y aquí, bueno, nomás para redondear, aquí entraría mucho lo de
Saúl, ¿verdad? Por desobedecer a Dios, le quita inmediatamente el trono a él, porque le dijo, Su ve, primogenitura. ¿A Saúl? Ah, Saúl. a Saúl. Ajá, No es que le escuché dice, Saúl. ve y mata todos del pueblo, no guarda. Y él guardó por querer el esfuerzo humano. Dice, es que vi lo mejor para Dios, pero no es que veamos lo mejor para Dios, sino lo que obedecer lo que Dios nos manda hacer, ¿no? Así es. Que Sí. dice Salmo, no quiero obediencia y no sacrificios. Ujú, así es. Y es que en ese tiempo de la ley y todo, si ustedes observan la literalidad con que los mismos profetas hacen en cuanto a la misma ley, era eso. Literal. Así como el pueblo judío dice, literalmente se deja crecer esto y se deja crecer la barba. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la ley literalmente. ¿Sí? Y bueno, y eso, cuando veamos las técnicas de interpretación de la Biblia, es una parte en la cual nosotros tenemos que primeramente interpretar la Biblia literalmente hasta donde sea posible, hasta donde nos permita. Así es. ¿Sí? Y ya si no, ya buscamos otros recursos. ¿Sí? Bueno, y ahí entraría eso de, por ejemplo, la ley, cuando Jesús le dice a Pedro, ve y lo de los impuestos, ve y saca, porque la ley así lo marca, ¿no? Le dice, paga tus impuestos y paga. Ahí vemos como, así como dices, ¿no? Saber separar y estar con el criterio verdaderamente a lo que se puede cumplir y lo que Dios nos manda, que ya es ¿cómo se puede decir? Que no lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, es porque sí, o sea, sí dices, es como yo luego a veces decía, es que porque dice Dios, yo no vine a abolir la ley, sino a que se cumpla. Pero entonces, si dice que no, entonces ¿por qué tengo que hacerlo? Pero entonces es que hay que entender lo que es lo del hombre y lo que es verdaderamente lo de Dios, ¿no? Así es, lo que es estar bajo la ley Y no y está, ahora lo que es estar exacto. bajo la gracia. Porque Exacto. así como Él vino a cumplirla, o sea, sí, claro, murió, pero mucha gente no entiende que toda la vida de Jesús, Él cumplió la ley. Así es. Lo que usted comentó acerca del dar los impuestos es parte Parte de la del ley, cumplimiento sí. de la ley. Ujú. Entonces, si no lo hubiese hecho Jesucristo, dar Estaría, esos impuestos, ujú. hubiera cometido pecado. Exacto. ¿Cómo tenemos que estar alerta? Y por eso es importante estar nutriéndonos, ¿no? Alimentándonos para entender el por qué, porque sí, y bueno, y antes de que vaya yo, eso lo oí, ¿no? Y sí me quedé así y hasta ahorita no entiendo. Venían platicando en la combi unas personas apenas, creo que venías tú conmigo, ¿no? Viste de la señora que venía diciendo, fíjate, me quedé yo así y dije, yo creo que, me imagino yo que la persona que se acercó a compartir o a leer, no sé si era cristiana o algo, pero conocía de la Biblia, pero a la vez digo no, porque pues la dejó callada. Decía ella que esta persona le dice, es que Jesucristo es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Te lo voy a decir a parafrasear y acordarme más o menos. A lo que voy es a esto, que esta señora dijo, no, dice, es que, ¿qué crees? Y me dijo, y que le digo, y que le ataco, y que le digo, dice, no, dice, pero a ver, dice, a ver, usted me pone ese ejemplo que Jesucristo es todo y que no debemos de adorar ídolos, pero no, porque lo importante es la madre, en este caso María, era 100% María, guadalupana, ¿no? Ajá, y dice, porque a ver, dígame usted, si de verdad Jesucristo fuera el que manda y el que es y el que tiene el control de todo, ¿por qué obedeció a María? Y yo venía oyéndote, y le dice, pero cuando lo dice, no, y que le dijo, cuando le dijo, haz el primer milagro que hace del vino, dice, a ver, dice ahí, porque si él era Dios, ¿por qué se sometió a ella? Entonces ahí es donde vemos que María tiene el control de todo y que no es nuestra abogada. Ah, exactamente, porque si Jesucristo no es nuestro abogado, es María, porque Jesucristo hace lo que María manda, ¿sí? Entonces sí me quedé, empezó así, y me decía, yo le decía, no está mal. Dice, a ver, tú nomás contéstame, ¿por qué entonces Jesucristo hizo lo que su madre le dijo? O sea, porque en ese momento ella no dejó de ser su madre. Entonces ella es la que manda y ella es la que, a través de ella, nosotros tenemos que rogarle a Jesucristo para que obre en nosotros. Entonces sí me quedé yo así, dije, carajo, entonces está, o fíjate lo que es ya tan, sí te queda así. Y que ella dice, entonces ya no me supo qué contestar y ya no sabía cómo decirme. Y yo le decía, no, a mí nomás contesten eso. Sí, si verdaderamente Jesucristo es el que mueve todo y es el que es todo, ¿por qué obedeció a su madre? Entonces ahí nos damos cuenta que la autoridad y la que tiene todo es la mamá.
Entonces yo ya, pues ya me bajé en ese momento, pero sí me quedé así y dije, chispas, entonces sí están tremendos los católicos. ¿No dice tan ¿no? convencida? Sí, que yo me quedé y dije, Y es que esa es una de las bases que usan los sacerdotes en Yo cuando nunca están en había sus oído. misas, Ajá. cuando dicen, por eso, porque Jesús obedeció a su mamá. sí, pero así Y así dice, lo dice. y me dijo, y yo le contesté, dicen, a mí nada más contésteme esto. Y cuando usted me dé esa contestación, yo entonces voy a decirle que sí, Jesucristo verdaderamente es el que es nuestro abogado, pero no, nuestro abogado y la que aboga por nosotros es la Madre de Dios, María. Sí, así es. Y de hecho, pues la respuesta ahí es de que uno de los mandamientos que está en la ley es honra a tu padre y a tu madre. Si Jesús no le hubiese hecho caso a María, otra vez Jesús hubiese roto la ley. Qué bueno que Sí, entonces, ¿por qué Jesús le hizo caso a María? obediencia. Por obediencia a la ley, no por No a su obediencia a María. Sí, porque inclusive sí hubo cierto repelo de Jesús Sí, porque cuando le dijo que- mujer, no le dijo madre, no, sí, le dijo mujer, tienes razón. sí, No es- que a ti y a No nosotros. es mi tiempo todavía. Sí, tú sabes que no es mi tiempo. Ajá. Y si sabía que eso le iba a ocasionar y que lo empezaran a ver y Sí. Jesús, ay, o sea, iba a adelantar inclusive hasta su muerte, esa imprudencia Sí, que tuvo- del que- hombre nuevamente. que tuvo mujer, que Vemos. tuvo María. Sí, Por eso no le dice madre, por eso le dice mujer. Mujer. Entonces también esta parte, fíjate que, bueno, ¿cómo es, no? Cuando él se queda en el templo y regresan ellos y viene y lo reprende, ¿por qué nos hace esto? Y dice, y le contesta, ¿por qué me buscan? Si en las cosas de mi padre Y estoy. ustedes saben que las sí. cosas de mi padre Ajá. estoy. Sí, fíjate Sí. que, ajá. Y nuevamente, pues él se tuvo que someter a sus padres. Sí, Digo, y se fue, sí, ahí dice, sometió. Dios fue muy, Sí. muy observador con Jesús, porque recordemos que los corderitos o la ofrenda tenía que ser perfecta. Y hasta en eso más Sí, mínimo, tienes razón. Jesús tuvo mucho cuidado. Hasta podemos pensar, no sé, no digo que haya tenido María una mala intención, sino inconscientemente el hecho de Ajá. pedirle eso de que, bueno, Jesús pues no tienen Vino. vino o ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Porque Jesús estaba sometido otra vez. No era meramente sometido a sus padres, era sometido a la ley. Y la ley la tenía que cumplir. Así, literal. No, y Sí, qué bueno que Y la lo ley es de dices. Ajá. ¿Eh? Y la ley es de Sí, Dios. porque Y Dios la- la puso. exactamente. Ajá. Y él Era tenía judío. que Ajá. honrar a su padre y a su madre. Mira, qué Obedecerles. bueno. Pero es, no por ellos, Sí, sino es exacto. por por cumplir la ley. Porque si no la cumplía ya fallaba, entonces ya no era perfecto para el sacrificio. En el Tenía cual- mancha. Ajá. Ahora entiendo por qué no le dice madre. Sí, O sea, también. precisamente por eso no le dice, no se dirige a ella como madre, Sí, de mujer. sino como mujer, porque en ese momento es una persona cualquiera. Cualquiera. O también cuando la llegan a buscar, le dicen tu madre y tus Tus hermanos. hermanos. Y le dice, Madre. mi madre y mis mis hermanos son los que hacen la voluntad de Escuchen Dios. la voluntad de Ajá. Dios. Fíjate, qué bueno, o sea, qué bueno porque, por ejemplo, vamos oyendo, pero también hacia nosotros nos sirve. Yo Porque, que por ejemplo, contestaría. y sí, no te creas, yo me bajé y dije, ¿cómo argumentaría yo eso? Y qué bueno que lo podemos, yo creo que por algo, ¿no? Decírtelo y comentarlo y así, yo no había pensado dentro de lo que estamos Y viendo y ahorita es la lo que ley, estamos y viendo. es lo que está, exacto, es lo que estamos viendo, pero qué bueno, porque ya para otra cosa, pues yo también estoy preparada, porque sí, lo primero que te dicen, no, es que la madre es la que manda, es la que está, entonces ya sabes tú también por qué, y lo puedes, aquí está en la Biblia y aquí dice, Sí. ¿no? Y bueno, y van a decir, entonces Jesús cumplió la ley, entonces también nosotros Sí. vamos a cumplir la ley, pero es No, otro, o sea, sí, tendríamos que ir Sí. desde Gálatas capítulo 1 ajá. para explicar todo eso. Y es que, por ejemplo, Jesús era judío. ujú. Como judío tenía que cumplir la ley. Como hijo de Dios tenía que ser perfecto y dentro de esa perfección era cumplir la ley. Por eso. Y además es por eso por lo que muchas veces puedes, o por lo menos a mí me ha pasado, puedes sentirte un poquito apartado del Jesús de la Biblia. Porque no es tanto ese amor hacia nosotros los gentiles, sino hacia el pueblo de Israel. Ya hasta que entiendes el sacrificio que conllevó y el amor que nos dio a nosotros al darnos su gracia, de también nosotros ser partícipes, es cuando ya entiendes ese amor. Porque tú te vas a leer a los evangelios y así que digas
que Jesús es muy personal, por ejemplo, con nosotros los gentiles, no. Me acuerdo del caso de la samaritana, hasta se puede escuchar prepotente y no muy, no, Amoroso. no muy amoroso o muy Jesús de, ay, hermanos, vamos Todo el a sentarnos carácter aquí. judío. Todo, no, o O sea, la mujer del sangrado. ajá, o la mujer sangrada, o sea, todo es así como que muy judío, porque era judío. Sí, pero no porque sea judío y porque no nos cheque nuestra idea preconcebida o nuestra idea de nuestro Jesús que nosotros quisiéramos tener, no significa que no es cierto. No, a la mujer, como le dicen, no se le echa las perlas a los cerdos, ¿no? Y decimos, ¿por qué? Dices, Estamos ay. acostumbrados también al concepto de "Ay, el Jesús todo tierno, el Jesús dejado, el Jesús", y no es. Por eso cuando una persona está conociendo, bueno, ¿qué empieza a leer la Biblia? Juan. ¿Por qué Juan? Porque Juan no deja ver tanto ese... Jesús judío. Ajá. Sí. No, y además como él lo dice, es que él vino a predicarle a su pueblo, vino a salvar realmente a su pueblo. Y cuando él dice, nadie es profeta en su tierra, ahí es cuando pues, nos da la gracia, como dice Urno. Y ahí de también podemos ver que, poder. ¿por qué no le pido a Dios las promesas que nos desea como judíos? Porque por su misericordia tú alcanzaste salvación. O sea, la salvación no era para ti. Ujú. Y eso se escucha cruel, pero es verdadero. Y ahí mismo, en esa misma rectitud y justicia, puedes ver la misericordia de Dios. Porque por gracia son salvos, porque es un regalo que Dios te da. No porque Celaya ya no sea para los judíos, es para los judíos primeramente, como dice Pablo, y para nosotros como gentiles es un regalo. Y el amor tan grande que tuvo, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo ahorita en la lectura que estaba leyendo de Juan, cómo les avisa a Zacarías y a Elizabeth, y cómo desde el principio, o sea, allí él preparó a ese mensajero, a Juan el Bautista, porque dice ahí que desde que lo concibe, el Espíritu Santo está con él. Desde que es concebido, ¿no? O sea, Sí. por eso cuando llega María, salta y reconoce al Salvador. Así es. Y fíjate cuánto Lo que le amor. da a Elizabeth la sabiduría para decir, bienaventurada eres, porque hasta el Porque vientre está el que llevo en... Espíritu. Sí. Ay, o sea, todo eso te queda y cómo vas entendiendo y se te va haciendo, ¿no? Y dices, de verdad, cuánto amor no tiene Dios, ¿no? Sí, o sea, no por ser gentiles estamos No, desprotegidos, No. No. sino, o sea, mismo Pablo está tomando esta figura, ¿no? De las dos De Abraham, mujeres sí. y desde que le dio la promesa a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, sí, vamos a ver en los evangelios un Jesús muy judío porque tenía que cumplir Sí, la ley. exacto. Sí, pero no quiere decir que Dios nos haya olvidado a No. nosotros como gentiles. No. Es más, nos está liberando de la religiosidad y de la ley, Así es. de los Es que es sufrimientos eso, nos y los está esfuerzos liberando. humanos para ser salvos. ¿Sí? Sí. Ahí es donde entendemos que la creación del hombre fue para eso, para darle alabanza y adoración a Dios. Y el hombre generaliza todo el mundo, todo el universo, ¿no? Ujú. Ahí es donde vemos eso. Esa es la creación perfecta que Dios hizo. ¿Para qué? Para darle honra y gloria a Él, ¿no? Si eres gentil, si eres judío, ya Él ya no. Yo creo que ahí es donde vemos cómo Dios ya tenía el plan Ujú. para cada uno de nosotros. Así es. Muy bien. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Sí. Bueno, pues gracias a Dios y bueno, la dejamos Ya no aquí. cantamos el último Continuamos. canto. No, sí. Ah, sí, Digo, ah, terminamos. Entonces ya le cerramos a la Biblia. Sí.